Buenas tardes a todos y a todas. Como secretario general de la Regional Mar del Plata, les doy la bienvenida. La bienvenida compañera de Tilio Borón, la verdad que es un honor que nuestra casa, la casa de los trabajadores, de alguien que muchos esperamos muchos años. Así que, nuevamente bienvenidos a todos, bienvenido compañero y escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, todas y todes. Me presento, mi nombre es Silvana Martínez, soy parte del grupo que está organizando esta maravillosa actividad, soy directora del GETEP. Esta actividad está organizada por el GETEP, el CEDIR, la CGT Regional Mar del Plata, anfitriones, y agradecemos que nos den el espacio, la CTA Marisierra y la CTA Regional Autónoma. Así que para nosotros es un gran placer y agradecemos por supuesto la presencia de todos ustedes. Como decía Frank Hinkelander siempre, ¿no? No todo pensamiento que critica es pensamiento crítico. Para que el pensamiento sea crítico tiene que haber dos cualidades: la radicalidad del pensamiento y que el objetivo sea la emancipación social. Y realmente el pensamiento de Tilio Borón tiene esas dos cualidades y las excede enormemente. Así que pensamos que en estos momentos tan complejos que nos toca vivir en nuestro país y en la región, porque ahora también Ecuador, ¿no?, está en una situación muy compleja y seguramente Atilio abordará esta situación. Pensamos en esta actividad que denominamos anarcocapitalismo y democracia, disputa por la hegemonía política en la región. Y creo que hoy más que nunca es necesario los aportes de nuestros intelectuales comprometidos con nuestro tiempo y realidad histórica, y por eso está hoy aquí un grande de las ciencias sociales, de la ciencia política, del pensamiento crítico y afroamericano, Atilio Borón. Así que Atilio, te doy la palabra, o Andrés, no sé si querés decir algo, y si no, te damos la palabra. Bueno, estamos acá para conversar un poco, intercambiar algunas ideas sobre un momento tan especial como vive la Argentina, en donde se está poniendo en marcha un experimento político, económico y social que no tiene precedentes en ningún lugar del mundo. Esto es importante que tengamos claridad en este asunto. No es acá... ¿Qué pasó? Hola. No es que se va a poner en marcha un programa que ya ha sido ensayado en otros países, sino que simplemente esto es una cuestión absolutamente... No, pero el problema es la pobre. Por eso. No importa. ¿Qué querés que haga? Ahí sí, ahí sí. Hola. Bueno, digo, es un experimento que no se hizo absolutamente en ninguna parte, ¿verdad? Y cuando escuchamos a Milei que nos habla de que si aguantamos 45 años, este país va a llegar a ser algún día como Irlanda, esto es un argumento que no tiene ni pies ni cabeza, y que es una afirmación absolutamente antojadiza, como si yo les dijera que en este momento acá al lado están construyendo la Torre Eiffel y que con un poco de confianza sabemos de que en poco tiempo más la torre va a estar acá y le va a dar a este edificio y a Mar del Plata un atractivo turístico adicional. O sea, es un delirio que no tiene absolutamente ningún fundamento. O sea, estamos en manos, no es cierto, de un personaje totalmente desequilibrado, por momentos desquiciado, con intervalos de una cierta serenidad, pero que fue aprovechado por los grupos de poder tradicionales en la Argentina, por el gran capital nacional y extranjero, para llevar a cabo un nuevo intento, ¿verdad?, de consumar una reestructuración radical de la economía y la sociedad argentina, quitando del medio las conquistas sociales, para usar una expresión que todos entendemos muy bien, que se fueron logrando desde hace más de 70 u 80 años.
El objetivo claramente es ese, arrasar prácticamente con la legislación laboral, la legislación previsional, acabar con la gratuidad de la enseñanza, la gratuidad de los servicios de salud, privatizar todas las empresas, hacer de esto un país absolutamente distinto a aquello que lo ha caracterizado durante mucho tiempo y que ha hecho que este país haya sido un foco de atracción de millones de personas que han venido a vivir y a trabajar acá, que siguen viniendo, ¿verdad? Y a trabajar y a vivir y a hacer su vida en la Argentina, porque acá logran lo que prácticamente en ningún otro país de América Latina se puede conseguir. Les puedo decir muchos ejemplos, que ustedes seguramente tienen ejemplos que conocen también, ¿verdad? Pero hablarles yo de colegas míos, ¿verdad? Sociólogos, politólogos, en el Perú, que gente que tiene una remuneración que no es buena, claramente, como van a ser las nuestras, como ya son, y como ellos quieren profundizar más ese proceso, y que, por ejemplo, la única opción que tienen estos colegas es venir a atenderse acá en clínicas, en el hospital público, acá en la Argentina, porque en Perú no tienen cómo enfrentar un problema serio de carácter oncológico, de hipertensión, o un problema cardíaco, de válvulas cardíacas, etc. La única manera como lo pueden hacer es viniendo acá. Y hay gente que prefiere venir acá cada 6 meses a hacerse atender porque no lo pueden lograr en sus países. Y eso pasa no solamente con Perú, pasa con Bolivia, pasa con Paraguay, pasa en buena medida con Chile, pasa con muchos pueblos. Todo eso se quiere acabar ahora. El objetivo es liquidar todo eso y hacer de la Argentina una sociedad de mercado. Es decir, no es solamente que hay... Sí, por favor, yo les pido que pongamos en silencio, por favor. Hacer de la Argentina no solo una economía de mercado, ¿verdad?, sino una sociedad de mercado. Acabar con todos los rasgos de solidaridad social que se han logrado en la Argentina y que fueron y son conquistas de una enorme importancia, que le dan a este país un perfil mucho más igualitario del que existe prácticamente en todo el resto de América Latina. Ese es el proyecto, ¿verdad? No tenían quién y encontraron un personaje como este, ¿verdad?, que producto de una serie de circunstancias fue capaz de capitalizar un descontento social muy grande que se fue gestando en la sociedad argentina, descontento social que obedecía a causas reales, ¿verdad? O sea, los últimos 8 años de gobierno han sido gobiernos que dejaron un saldo muy, pero muy negativo, y eso es indiscutible. Lo fue con el macrismo y con el gobierno de Alberto Fernández, cuando se pensaba que podía rectificarse el rumbo, lamentablemente eso no se logró, y el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población siguió avanzando a ritmo vertiginoso. Y ellos tenían, ¿no es cierto?, la esperanza de poder, a través de Cambiemos y a través de la candidatura de Patricia Bullrich o de Larreta, poder llegar ellos directamente a conquistar el gobierno. Les fracasó el plan porque ninguno de los dos era un personaje que tuviese gancho en la población, y apareció este fulano, ¿verdad?, que lo venían preparando como una figura hace tiempo. No podemos pensar de que es alguien que viene de la estratosfera. Es diputado, hace 2 años que logró una diputación, y él y Victoria Villarruel hacen 2 años ya que son diputados, pero hubo un trabajo previo, sobre todo con él, en donde se le abrieron las puertas de los medios de comunicación como a ningún otro político de la Argentina en los últimos tiempos se le abrieron. Hubo un trabajo de investigación que hizo la compañera Mariana Moyano, algunos de ustedes seguramente la conocen, la recordarán. Lamentablemente Mariana falleció hace pocos meses, en donde ella demuestra que la cantidad de minutos y segundos de exposición pública que tuvo Javier Milei
a partir del año 2018 no tiene comparación alguna con ningún otro político de la Argentina. Entonces, de alguna manera, el personaje se fue instalando. Y creo que eso se combina con un manejo muy efectivo de las redes sociales. Las redes sociales, ustedes saben, son un arma de doble filo, ¿verdad? Pueden ser un instrumento que permita la emancipación social, que permita la construcción de una nueva sociedad, pero también pueden ser un elemento que profundice o movilice los más perversos y egoístas instintos de la sociedad. Y evidentemente toda esta cultura del odio, un odio premeditado, que fue cuidadosamente cultivado por los grandes medios de comunicación, fundamentalmente por los oligopolios mediáticos de Clarín y La Nación, que fueron creando un clima que favorecía, digamos, la recepción del mensaje de personajes como Milei, que en el pasado, diciendo lo que decían, no hubieran tenido absolutamente ningún eco en la sociedad. Pero ahí se juntaron dos cosas. Se juntó la frustración de gente que esperaba mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Y no lo lograron, para nada. La gran incapacidad para derrotar la inflación fue, a mi manera de ver, un punto absolutamente decisivo. Yo cuando vi que Massa se hacía cargo del Ministerio de Economía, pensé que él iba a dar una batalla dura, como hay que darla, en contra de la inflación. Cuando digo en contra de la inflación, yo les quiero dejar muy claro que la inflación no es un fenómeno natural. La inflación es... cerrame la... Entonces la pulmonía ya no me la salvo. La inflación no es un fenómeno así que pasa, ¿no? Llueve, hay inflación en la Argentina. No, es una manera de encubrir lo que realmente ocurre. Cuando uno dice inflación en este país, está hablando de un aumento generalizado de precios, ¿verdad? Concertadamente producido, porque acá estamos en presencia básicamente de 20 grandes oligopolios que son los que abastecen la canasta fundamental de la población de este país, en los más diversos rubros, alimentación, higiene, servicios personales, etc. Es una economía altamente oligopolizada. La única manera de controlar la inflación era controlando esos grupos. Y todos pensábamos, bueno, no todos, pero unos cuantos pensábamos que al asumir un desafío como ese, Massa iría a enfrentarse con esos grupos, para lo cual tenía que ponerlos en vereda, tenía recursos, posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Tenía recursos y posibilidades de hacerlo, concretamente llamando a cada uno de estos personajes, los capos de Techín, Roca, el de Arcor Pagani, el Coto, esto, el otro, lo sientan, son 20, apenas en un salón como este caben, y ahí se les dice, mire, ustedes tienen que retroceder los precios a como estaban el 1 de enero del 2023, tenemos un ejército de inspectores de impuestos de la FIP que en este momento están ocupando las oficinas centrales, ¿no es cierto? Sabemos de los manejos sucios y turbios que hacen en cada una de sus empresas, sabemos cómo evaden los impuestos, sabemos cómo fugan los dólares, sabemos las operaciones de subfacturación y sobrefacturación que hacen, sobrefacturación cuando importan, subfacturación cuando exportan, sabemos todo eso. Entonces, la opción es o bajan o van todos presos en este momento y las empresas quedan intervenidas. Tenía que haber hecho eso, era la única opción. Y lo que estoy diciendo no es una locura. De alguna manera, por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de los 30, lo hizo Franklin Delano Roosevelt, ¿no es cierto? También tuvo un conflicto con varios sectores del empresariado y los encerró en una pieza en un hotel. Y se llevó la llave y le dijo, bueno, hasta que esto no esté resuelto, de acá no sale nadie. Y al día siguiente estaban todos firmando el acuerdo. O sea, si no se ejerce ese tipo de presión sobre los grandes conglomerados empresariales, no hay manera de abatir la inflación. No hay manera.
porque para ellos es un gran negocio, es una fuente extraordinaria de acumulación de capital la inflación. La inflación la subimos nosotros, pero los que ponen los precios con la inflación ganan cada vez más, ¿verdad? Bueno, eso no lo hizo Alberto y Massa. El resultado fue este deterioro de las condiciones de vida de la población, este deterioro salarial, deterioro de las jubilaciones, de las pensiones, aumentos de todo tipo, y eso creó este enorme clima de malestar que realmente no hubo forma de paliarlo, por lo menos con políticas económicas que sensatamente hubieran podido enfrentar o ayudar a la población a enfrentar una situación tan delicada. Cuando se lanza la campaña, ¿verdad?, aparece este personaje Milei como el más enojado de todos, el más dispuesto a todo, utilizando un lenguaje grosero, chabacano, ¿verdad?, pero que expresaba de alguna manera el mal humor que había en la sociedad. Y enfrente de él estaba Massa, ¿verdad?, con un lenguaje tecnocrático, casi diría yo, emocionalmente neutro, que decía, bueno, vamos a hacer esto y lo otro, y claro, mucha gente le decía, bueno, pero ¿por qué no lo hace ahora? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a la elección? Si usted tiene la carta blanca de Alberto Fernández, hágalo ya. No lo hizo, y bueno, cuando eso se combinó con estos gestos, ¿a quién le creía la gente? A la persona que iba a cambiar las cosas, aquel que hacía una amenaza, que venía con una motosierra, que andaba a los gritos, que insultaba a diestra y siniestra de una manera como nunca se había visto en la política argentina. Los insultos que hizo Milei en contra de todo, no solo en la izquierda, en contra del Papa, en contra de en contra del otro, una cosa que no tenía precedentes acá en este país, nunca había ocurrido una cosa así, y bueno, y sin embargo eso fue captado como representando a alguien que sí está con ganas de cambiar las cosas, ¿verdad? A pesar de que se sabía de los vínculos con los grupos empresariales de este hombre, sin embargo su prédica llegó muy lejos. Es muy interesante ver que tomar nota de que una parte significativa de la votación de Milei es parte del voto peronista desencantado, sobre todo los sectores jóvenes, sectores menores de 30 años, ¿verdad?, que desencantados con las propuestas del peronismo, desencantados con la tibieza del gobierno de Alberto Fernández y con la ambigüedad que había con las políticas de Massa, bueno, se encolumnaron detrás de este personaje, que decía y sigue diciendo, ahí tenemos un parlante de más potencia, bueno, ahora, vamos a ver si funciona, pasamos un anuncio comercial y enseguida volvemos, como dicen en la radio. A ver. Bueno, llegado refuerzo. ¿Se escucha igual? Bueno, sí, puedo seguir hablando. Y ahí hay un dato muy significativo. Por ejemplo, este hombre, Milei, ya. ¿Aló? Hola. Opa. A ver ahora. Dale menos grave porque si no... Hola. Bueno, parece que sí. Y les decía, prometiendo cuestiones absolutamente insensatas, ¿verdad? Por ejemplo, que si aguantamos 15 años o 20 somos Francia, si aguantamos 30, 35 somos, qué sé yo, Alemania, 45 ahora, Irlanda. Ay. Hola. A ver, Irlanda. ¿Y por qué acopla? Hola, a ver. ¿Y con qué acopla?
apartado. Hola, hola, a ver ahí, o me voy yo. Sí. Me voy yo. Me voy más por acá. A ver ahora. Sí. Bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, dice, ¿no? Pero bueno, cuidado. Bueno. Hola, 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 hola. A ver ahí, ¿ahora se escucha allá al fondo? Sí, bien. Bueno, haciendo toda esa clase de promesas absurdas. A ver, Irlanda es un país que tiene un sistema de universidades públicas como el nuestro, gratuita. La salud pública también. El régimen previsional es un régimen de Estado como el nuestro. Pero tira cualquier cosa. Y como la gente no sabe nada, porque no se le informa, porque ha habido un proceso de progresiva deseducación, para usar un poco una expresión de Paulo Freire, ciudadana, bueno, la gente no sabe, dice, sí, podemos ser como Irlanda, qué bueno, podemos ser como Francia, como España. No hay ninguna chance, no hay la menor posibilidad. O cuando dijo, como sigue diciendo, la Argentina fue la gran potencia mundial a principios del siglo XX. Esto es un delirio que no tiene ninguna justificación. No hay manera de probar eso. Yo les digo, yo he hecho mis estudios doctorales sobre el tema justamente de esa Argentina, y lo que esa Argentina era una colonia de Gran Bretaña, de Inglaterra, con un cierto nivel de prosperidad en la zona del litoral. Hagan centro en un compás en la ciudad de Buenos Aires, 500 kilómetros así, y van hasta un poco al norte de Rosario, un poquito más allá, y había Bahía Blanca, y el resto del país estaba sumido en la más profunda miseria y atraso. Esa es la verdad. Y además, Argentina no tenía industria. ¿Qué clase de potencia mundial? Un país que, por ejemplo, tenía que importar el alambrado para cerrar los campos, para todo el tema de refinación de la bovina y ovina, etcétera, o apartar para los diferentes tipos de siembra. Tenemos que importar porque no teníamos capacidad para fabricar alambre. Sin embargo, se dice, y lo sigue diciendo a cada rato, fuimos una potencia, vamos a volver a aquello, citando a Alberdi. Y Alberdi, además que Alberdi, hay varios Alberdis, ¿verdad? Alberdi es uno, el de las bases, pero después él siguió escribiendo muchas otras cosas y no llegó a ser este adalid del liberalismo como lo plantean Venegas Lynch y toda la gente que rodea a Milei. O sea, en otras palabras, se tiran datos, informaciones que carecen por completo de sensatez. Por ejemplo, que podemos tener una inflación de 16.000%. ¿Sobre qué base eso? Ninguna. O decir, vamos al 45% al mes, ¿sobre qué base? Ninguna. Pero esto le permite, cuando llegamos a 25, decir, bueno, un gran éxito. Hay que sacar en andas, llevarlo en andas al Toto Caputo, por una inflación monstruosa como la de 25 en un mes. Entonces, estamos en ese juego. Y lo que nosotros vemos, ¿verdad? Vemos todos nosotros claramente, como las víctimas de estas políticas de libre mercado, de desregulación, de privatización, de acabar con todas las prestaciones sociales, están dejando un tendal de víctimas por donde miren, ¿no es cierto? El deterioro salarial que no tiene miras de recomponerse. Por algo, digamos, han salido las organizaciones sindicales con fuerza, porque se han dado cuenta, ¿no es cierto?, de que acá no es cuestión de esperar. La idea es decir, bueno, dejemos que gobierne un tiempo y después vemos, ya se dan cuenta de que no. El salario se deterioró en un mes, según cálculos que hay por ahí, casi 25% en un mes, ¿verdad? Entonces, si esto dejamos, vamos hacia un deterioro absoluto, ¿verdad?, de la remuneración salarial.
está planteando una situación extremadamente grave para los inquilinos. Los inquilinos están hoy en día a la merced de los dueños de las casas o de los departamentos. Y ya hay historias que se ven, se recogen en la televisión, inclusive los propios canales de televisión de oficialistas, ¿verdad? Como La Nación Más o el 13 o TN, etcétera, no pueden dejar de presentar, porque le preguntan a cualquier gente en la calle y bueno, y 2 de cada 3 salen planteando soy inquilino o soy jubilado o esto, lo otro. O sea, se está enfrentando a un conglomerado de víctimas, ¿verdad? Los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los inquilinos, ¿verdad? Las pymes que están empezando a cerrar y que están empezando a echar gente, grandes fábricas que están empezando a echar gente, o sea, desocupados. Claro, no se olviden de que en el apogeo del menemismo llegó a haber casi un 20-22% de desocupación en la Argentina. Fue una tasa brutal de desocupación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hace pensar de que evidentemente nos internamos en un rumbo de una tremenda conflictividad social, tremenda conflictividad social. Más allá de que las organizaciones populares, los partidos políticos del campo nacional y popular, de la izquierda, de todo esto, asuman o no el enfrentamiento con Milei, el enfrentamiento se va a producir independientemente de lo que opinen o deseen las organizaciones, porque va a haber una especie de rebase desde abajo, ¿no es cierto?, en donde la gente va a salir a protestar y a reclamar, y eso por más de que hayan inventado Patricia Bullrich este famoso protocolo, en donde se piensa castigar a la gente que corta la calle o a los piquetes, aplicarles una multa a los colectivos que llevan a la gente que va a los cortes, hacerles pagar por los costos, etcétera. Todo esto son soluciones que de ninguna manera funcionan. Esto realmente es verdad, una palabrería hueca que no tiene ninguna posibilidad efectiva de concretarse, como lo hemos visto ya en varias ocasiones en la historia argentina. ¿Verdad? No es la primera vez que insurgencias populares acaban con gobiernos que parecían inamovibles. Pensemos el 17 de octubre del 45, ¿verdad? En donde nada menos que una junta militar, y sin embargo prácticamente esa junta fue obligada a ordenar la liberación del coronel Perón en ese momento y llamar a elecciones en un plazo perentorio. Pensemos en el Cordobazo, ¿verdad? Que prácticamente le puso límites al gobierno de María, que también había venido para gobernar durante 30 años. Yo no sé si ustedes recuerdan, la famosa Revolución Argentina, 30 años, ¿no es cierto? Y bueno, y pasó lo mismo con el gobierno de la Alianza, en donde no se pensaba que iba a haber dificultades, que con Cavallo de vuelta instalado en el Ministerio de Economía, él iba a resolver el problema que él había creado. No resolvió absolutamente nada, la gente salió a la calle, y lo que es el rasgo común de estos 3 episodios, 17 de octubre, Cordobazo y el 2001, ¿no es cierto?, es que la gente salió primero y la dirigencia salió después, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo recuerdo como si fuera hoy lo del 19 de diciembre del 2001, porque me habían pedido ir a hacer un comentario del discurso de la Rúa, y se acuerdan que iba a hacer un discurso ella a las 9 de la noche. Entonces me llama un canal de televisión, la CNN, que en aquella época me llamaba, ya después nunca más, no, fue la última, primero y última vez. No, pero cuando ellos se instalaron había un par de corresponsales que eran exiliados chilenos, yo los conocía, entonces pues después se fueron todos, los echaron a ellos.
Entonces me invitaron y yo fui y bueno, analicé el discurso de la Rúa, me dieron 10 minutos, me dije esto es un desastre, esto no se soluciona con represión, no se soluciona con estado de sitio, con toque de queda, esto es una convocatoria a una gran manifestación popular que se va a venir en los próximos días. Bueno, me equivoqué porque ni bien salí el canal está en la Plaza San Martín. Quise encontrar un taxi, no había un taxi ni de milagro, empecé a caminar y de repente empecé a sentir ruidos de cacerolas, pero además ruidos como de un clamoreo de gente que estaba en la calle, ¿no? Y yo venía por Marcelo T. de Alvear, los que son de Buenos Aires se ubican fácilmente, y a medida empecé a caminar en dirección a la 9 de julio, porque de ahí sentía que venían los ruidos. Bueno, y cuando llego allá, a los pocos minutos veo que hay un frente impresionante de gente que venía marchando, que venían doblando desde Santa Fe, algunos venían desde Las Heras, ¿no es cierto? Se veía, estaban doblando, tomando la 9 de julio, por los carriles centrales, ¿verdad? No había un policía, no había absolutamente nada. Bueno, y los acompañé, llegamos a Plaza de Mayo. Y me quedé ahí, acompañando, era un suceso que no podía dejar de observar, analizar, participar también. No solamente como observador, sino estar ahí manifestándome, gritando, exigiendo el fin de todo ese desastre. Y les cuento que eso habremos llegado a la Plaza de Mayo aproximadamente 10:30, 11 menos cuarto. Los primeros dirigentes sindicales y políticos, porque yo me paré en un lugar estratégico porque sabía por dónde podían venir, ¿verdad? En la punta de la Plaza de Mayo, donde convergen las dos diagonales y Avenida de Mayo, los primeros llegaron prácticamente a las 12:30, 1 menos cuarto de la mañana. O sea, se enteraron por televisión de lo que estaba ocurriendo. Digo, no los culpo, creo que a todos los tomó de sorpresa, ¿verdad? Con esto no quiero decir fulminar a nadie, pero claramente la dirigencia fue sobrepasada por la protesta de las bases, ¿no es cierto? Y todo hace pensar de que es muy probable que este escenario vuelva a repetirse en la Argentina en no muy largo plazo. ¿Por qué? Porque, digamos, los meses de enero, febrero, marzo, el inicio del otoño, el inicio de las clases y todos los ajustes que va a haber en materia de tarifas, los que tengan una obra social, una prepaga, ya tienen que estar preparándose para un saqueo, y que pone además ese saqueo, demuestra la falacia de todo el razonamiento de los liberales, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, si nosotros sacamos el Estado y dejamos de que los privados compitan entre sí, los precios bajan. Eso es un absurdo. Los privados lo que hacen es combinarse cuando el Estado no está ejerciendo un papel de regulador. Lo que hacen los privados simplemente es ponerse de acuerdo, cartelizarse para subir los precios. Y eso fue lo que pasó. Bien, ese es el escenario que tenemos. Complicado además porque estamos en un marco internacional, por eso digo toda esta idea, este proyecto, hay que insertarlo dentro del marco internacional, cuyo rasgo más decisivo es la renovada ofensiva de Estados Unidos para establecer un control férreo sobre América Latina y el Caribe. O sea, sobre todo lo que nosotros llamamos Latinoamérica, indistintamente si es Centroamérica, Caribe, lo que sea, ¿verdad? Esto me parece que es un dato absolutamente fundamental a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha sido el gran perdedor en todo este proceso de reorganización de la economía y de la política mundial. Estados Unidos está detrás de China en este momento en algunas ramas absolutamente fundamentales de la industria moderna, en todo lo que tenga que ver con la informática, la robótica, internet, todo eso. El avance que ha tenido China ha sido espectacular. No solamente China, la India también,
la India también. Cuando ustedes miran los números, por ejemplo, de la cantidad de graduados en ciencias de la computación, ¿verdad?, que se registran en China y en la India, van a ver que cada año en total entre estos dos países, entre China e India, registran por lo menos 15 o 20 veces más graduados que los Estados Unidos. O sea, es una diferencia abismal, siendo que hace apenas 20 años, un poquito más, en el año 2000, cuando uno miraba el número de graduados en China y en la India y en Estados Unidos, estaban prácticamente China y Estados Unidos parejitos, alrededor de 200.000 graduados por año, y la India mucho más abajo con 25 o 30.000, ¿verdad? Bueno, un cuarto de siglo más tarde, China, pero pasó como un avión, Estados Unidos sigue graduando 200.000 ingenieros en computación por año. China está graduando ella sola más de 1.300.000, 1.400.000, o sea, 7 veces más de lo que gradúa Estados Unidos. Y agréguenle a eso lo que gradúan los de India. Entonces hay una diferencia tremenda. Y China se ha convertido además en el primer socio comercial o financiero de más de 144 países, es el último número certificado, 144 países del planeta. Con lo cual, evidentemente, en el terreno económico, Estados Unidos y sus aliados europeos están a la defensiva. En el terreno político, Estados Unidos y sus aliados europeos también han perdido la gravitación que solían tener, ¿no es cierto?, en el escenario internacional. Todo este desbarajuste que hay en Medio Oriente no se hubiera producido antes, cuando Europa y Estados Unidos tenían condiciones de establecer ciertos límites a lo que se hacía ahí o lo que no se hacía, o impedir que ocurrieran cosas tales como el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, que fue una obra maestra de la diplomacia china, que hace posible que dos archienemigos logren un acuerdo muy importante que consolida un control muy fuerte del grueso de las reservas petroleras de Medio Oriente. Y Estados Unidos está mirando desde afuera ese acuerdo, ¿no es cierto? Y Estados Unidos no puede impedir que el BRICS, el famoso BRICS, ¿no es cierto?, esta coalición de aquellos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la cual ahora deberíamos estar agregados nosotros, y que de una manera increíble e irresponsable Milei ha dicho que no, que la Argentina no entra en eso, que era nuestra tabla de salvación en medio del naufragio, la única tabla de salvación que teníamos, ¿verdad? El BRICS ya representa una proporción del Producto Bruto Mundial mayor que la que representan los 7 países más desarrollados del mundo, el famoso G7. Hoy en día los BRICS son 32% del Producto Bruto Mundial y el G7 es 28%. Cuando al BRICS le sumemos ahora estos 5 países, Arabia Saudita, Emiratos, Irán, Etiopía y Egipto, y faltamos nosotros, pero aún sin nosotros, sumándolo a estos 5, al final de este año los BRICS van a tener una diferencia mucho mayor en relación al G7. Y la diferencia es que los BRICS, ¿no es cierto?, tienen un banco de inversión muy importante, un banco de inversión que se inauguró hace poco, con un capital inicial de $50.000 millones para préstamo de infraestructura. Argentina necesita imperativamente eso, ¿verdad? Y tenemos también el Banco de Shanghai, de los chinos, que también hace grandes inversiones en infraestructura. La irracionalidad de la política exterior argentina en ese sentido es inimaginable, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, Milei es como Bolsonaro. No, de ninguna manera. Bolsonaro acá es un modelo de sensatez y de prudencia comparado con este tipo, con este personaje, ¿verdad? Bolsonaro nunca renunció a los vínculos con China, nunca acusó a China de ser una dictadura comunista. Fue y visitó China,
y participó en una reunión con Xi Jinping. En cambio nosotros nos vamos dando un portazo, digamos, además que había costado mucho porque Argentina es un país muy volátil, nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Muy inestable, muy inconstante. A ver, recuerden la relación de la Argentina con el movimiento de no alineados, ¿no? La Argentina con los no alineados, ¿verdad? Cuando surgen los no alineados, bueno, quedamos en una posición de neutralidad, no meternos, tampoco estar afuera, pero no estar adentro del todo. Cuando viene la guerra de las Malvinas, el gobierno militar, lo que hace el proceso, mandan a Costa Méndez de raje a una reunión de los no alineados en La Habana a decirles que la Argentina ahora sí se incorpora a los no alineados. Y nos incorporamos por un cálculo pragmático, oportunista, para ver si nos ayudaban a derrotar a los ingleses, pero era demasiado tarde ya la derrota estaba prácticamente consumada. Cuando termina la Junta Militar, bueno, quedamos en los no alineados, ¿verdad?, en los años de Alfonsín, pero básicamente con Menem y las relaciones carnales prácticamente Argentina abandona el movimiento de los no alineados. O sea, habíamos estado afuera, entramos, salimos, ¿verdad? Con Néstor Kirchner, ¿verdad?, volvemos a estar adentro, pero no como miembros plenos, sino como observadores. O sea, es un país, digo, piensen ustedes, podéis hacer un acuerdo con gente que cambia de opinión de esa manera, y es muy difícil, muy difícil. ¿Quién venció todas las resistencias a hacer un acuerdo para incorporar a la Argentina a los BRICS? Fue Lula. Lula hizo un trabajo de orfebrería diplomática fenomenal. Convenció primero a los chinos, a Xi Jinping, y después, bueno, se plegaron los otros tres, ¿verdad? Con Rusia no había mucho problema, había mucho problema con el Mori, el de la India, y con el sudafricano, que la verdad que por el Sudáfrica, por la cosa, la vieja vinculación del régimen genocida argentino con Sudáfrica en la época de la apartheid, ustedes se dan cuenta. Entonces hay una secuela así medio de desconfianza en relación a la Argentina en el caso de Sudáfrica. Se venció todo eso, nos dieron la chance de entrar, y estos tipos tiran la chance por la ventana. Tiran la chance por la ventana, pero además, fíjense una cosa, Brasil, China y la India son 3 de los 4 países más importantes en el comercio exterior de la Argentina. Porque siempre se habla de China, que por supuesto es un socio importantísimo, se habla de Brasil, que es el primer socio comercial, pero la India es el 4º socio comercial de la Argentina. Tiramos todo eso a la basura, o esta gente lo tira a la basura, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué significa? Y significa, nos dice, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con todo aquello, nosotros somos occidentales, hiperoccidentales, estamos comprometidos con Estados Unidos, es el país modelo, el otro país modelo es el régimen racista, genocida de Israel. Este hombre ahora de Davos se va a ir a Israel, ¿no es cierto?, a convalidar lo que está siendo motivo de una condena universal, que es los ataques a la población civil indefensa en Gaza, digamos, porque no es que se está atacando fuerzas militares, está bombardeando indiscriminadamente, ¿verdad? Bueno, va a ir para allá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el terreno internacional quedamos aislados, y se debilita América Latina en un momento donde necesitamos una América Latina más fuerte, para enfrentar esa ofensiva norteamericana, motivada, como les decía recién, por el hecho de que estamos perdiendo la carrera, Occidente está perdiendo la carrera con Asia y con el mundo oriental y con la China, ¿verdad? Y esto es la primera vez que pasa en más de 500 años. Por eso creo que a veces no se tiene en cuenta la magnitud de estos cambios, ¿verdad? Porque esto que está pasando ahora no había pasado desde el descubrimiento de América para acá. Cuando se produce el descubrimiento de América, se produce una especie de enorme expansión de las rutas comerciales, ¿verdad? Justamente por el descubrimiento de este nuevo continente, por las enormes riquezas
que tenía y tiene América Latina, que soslayan entonces lo que había sido, ¿verdad?, hasta ese momento una presencia decisiva en el comercio mundial de China. Por algo los ingleses hacen la guerra contra los chinos en 1840, la guerra del opio que se llama, 2 guerras, porque China todavía conservaba parte de su antiguo esplendor, y China queda hundida en la miseria con las guerras del opio, ¿verdad?, porque legaliza la circulación de esa droga en toda la población china, cosa que estaba prohibida de manera tajante por edictos imperiales en la China, ¿verdad? Entonces, ahí es el apogeo de la expansión occidental, apogeo que llega, digamos, prácticamente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial y el periodo que se abre hasta que se viene abajo la Unión Soviética en 1991, 1992, y ahí comienza paradojalmente lo que muchos decían que comenzaba un nuevo siglo americano, un nuevo siglo norteamericano, comienza la decadencia de Estados Unidos. El momento en donde desaparece, implosiona la Unión Soviética, Estados Unidos comienza una lenta pero incontenible decadencia. Y entonces ellos se dan cuenta a partir de ese proceso, que por supuesto lo niegan, ¿no es cierto?, pero lo niegan porque tienen que mentir al hacer todas estas declaraciones, dicen que no, que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial. De hecho, cuando se miran, el Fondo Monetario Internacional mide el tamaño del Producto Bruto en Estados Unidos y en China, según cómo se lo mida, es más grande el chino o es más grande el de Estados Unidos, pero con una diferencia. La medición del chino, que se hace por la paridad de poder de compra, como le dicen los economistas, es una medición mucho más precisa, mucho más real, mucho más certera, y en ese punto ya la diferencia entre las economías de China y de Estados Unidos es bastante significativa a favor de los primeros. Y también se está produciendo un acortamiento de la diferencia que hay cuando se mide simplemente en dólares norteamericanos, que es una manera complicada de medir porque juega en contra de China ese tipo de medición, pero aún así los chinos se van acercando cada vez más. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la preocupación de Estados Unidos? ¿Cómo mantener, ¿verdad?, las ventajas, el modo americano de vida, el acceso a los recursos naturales del planeta en un mundo donde Asia está prácticamente perdida para ellos? Lo que les queda en Asia es Japón, ¿verdad?, Corea del Sur, algunos otros países que pueden estar orbitando pero que no tienen un peso decisivo, como Filipinas, ¿no es cierto?, etcétera. Pero Asia ya se ha aglutinado en torno a China, que es la gran potencia, ¿verdad?, y además la que está bancando el desarrollo de la infraestructura de Asia. O sea que ahí Estados Unidos tiene muy poco margen de maniobra. Prácticamente no tiene margen de maniobra en África. Lo vemos, África ha sido perdida, ¿verdad? Estados Unidos nunca tuvo ahí una gran presencia, por delegación lo hacía a través de los franceses y los ingleses, pero los franceses ni siquiera pueden pisar África ahora. Recuerden lo que pasó con Macron hace 3 o 4 meses, que lo sacaron corriendo, quería hacer una visita por la zona del Sahel, como le llaman, al norte del África, el África tropical, y no pudo quedarse, lo echaron, ¿verdad? Y los ingleses no tienen condiciones de recuperar el control de la zona de ellos, que era el África, ¿verdad?, oriental, cercana a todo el Medio Oriente. Medio Oriente está en convulsión, pero con la política china de acuerdos entre Irán y Arabia Saudita y los Emiratos, Estados Unidos ha perdido mucha gravitación ahí. Le queda bancar a Israel a muerte, y esto es lo que están haciendo, ¿verdad?, pero a un costo creciente y con una opinión pública cada vez más favorable a decir, bueno, basta de seguir bancando como lo estamos haciendo Israel. Desde que se fundó el Estado de Israel hasta ahora, el cálculo que hay es que solo en ayuda militar Estados Unidos le otorgó a Israel una suma aproximadamente de 140.000 millones de dólares a lo largo de todos esos años, de 1948 para acá.
y Israel sigue siendo el primer receptor de ayuda militar norteamericana, aparte de otro tipo de ayudas, ¿verdad?, que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo allá como su enclave, en un proyecto que va a ser inviable ya en el mediano plazo. ¿Qué les queda entonces? Les queda América Latina. Y eso lo dijo muy bien la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, ¿verdad? Hace ya varios meses viene diciendo que nosotros, con los recursos naturales que tiene América Latina, llámese el agua, los minerales, los alimentos, etcétera, tenemos condiciones para mantener el modo americano de vida por mucho tiempo. Y ella considera, ha hecho una innovación en el léxico, porque esta señora, cuando habla de Latinoamérica, ya no habla del patio trasero, lo que habla simplemente es de nuestro vecindario. Ella dice, usa la expresión nuestro vecindario, y dijo en una de sus más importantes declaraciones, una de las declaraciones que más llamó la atención, de que nosotros en este vecindario hemos vivido armónicamente durante 2 siglos, un poco refiriéndose a la doctrina Monroe, y todo indica que vamos a seguir viviendo armónicamente, que tenemos que profundizar los lazos. Entonces, Estados Unidos está así dispuesto a entrar a como dé lugar en América Latina, expandir sus bases militares en la región. Seguramente van a tratar de instalar ya hay una en construcción en las cercanías de Vaca Muerta, una base militar norteamericana. Van a querer tener algunas otras bases más, ¿verdad? Y en ese contexto, los márgenes de autonomía que va a tener un país como la Argentina van a ser cada vez más reducidos. Y cuando uno dice esto, tiene que tener en cuenta que la política exterior es un componente fundamental de las políticas de desarrollo nacional. La política exterior no es un lujo, la política exterior no es una distracción que se toman los gobiernos, es un componente fundamental, sobre todo en un mundo hiperconectado como el actual. Tener una política exterior efectiva, realista, sensata, es un elemento de enorme importancia para garantizar condiciones de vida favorables a nuestra gente. Vamos, porque ustedes imagínense ahora con el nuevo tweet que subió el irresponsable de Milei, no sé si lo vieron ayer a la noche, ¿no es cierto? Un tweet diciendo: lo que quieren para vos son los salarios de Cuba, la libertad de Corea del Norte, la justicia de China y la abundancia de recursos de Venezuela. Digo, esto es una locura, un insulto a los chinos abiertamente. Ahora, si los chinos de golpe dicen, bueno, ya no le compramos más a estos tipos, mientras tengan este gobierno no le compramos, el desplome del sector externo argentino va a ser monumental. Porque China evidentemente puede tomar, bueno, ya está diciéndole que están pidiéndole que devuelvan el dinero del swap, los famosos 6.500 millones de dólares. La Argentina no tiene un peso para devolver eso, pero se lo están pidiendo, ¿no es cierto? O sea, es una política exterior absolutamente irresponsable, que lo único que va a hacer es generar sufrimientos al pueblo, postergar el desarrollo, mantenernos, digamos, en un déficit de infraestructura, que la Argentina es un país que debería, ¿no es cierto?, tener un desarrollo, por ejemplo, en términos de medios de comunicación, mucho mejor del que tenemos ahora. China le ofreció al gobierno de Alberto Fernández instalar la famosa tecnología 5G, que es una tecnología sumamente elaborada, ¿no es cierto?, con una amplitud de banda fenomenal y una velocidad enorme, que me decían alguna gente que conoce, que es una tecnología que, por comparación con la 4G, que es la que tenemos nosotros regularmente, uno puede bajar una película larga de 2 horas, 2 horas y media en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos,
con el teléfono. Eso es el salto tecnológico de la 5G. Y Fernández, para variar, tuvo una respuesta ambigua, ¿no es cierto? Estados Unidos le mandó a un representante, a un tipo, a Juan González, que es uno del Departamento de Estado, a decirle de que no podían aceptar esa tecnología, que esto iba a hacer de que toda China tuviera control de toda la población argentina a través de la tecnología 5G. Bueno, y finalmente Alberto no la aceptó, y estamos como estamos. Entonces, con los teléfonos celulares, digamos, yo estoy en Chapalmalal y a veces para llamar a Buenos Aires es una proeza, porque si el viento, si la antena, si esto, si lo otro, bueno, lo mismo en términos de transporte terrestre. China ha desarrollado, y esto es interesante que ustedes lo sepan, por comparación con Estados Unidos, cuando yo insisto tanto en la declinación de Estados Unidos, si ustedes se preguntan cuántos kilómetros de vía férrea de alta velocidad tiene Estados Unidos, y bueno, tiene un máximo, calculando con mucha benevolencia, de 750 kilómetros, que es la distancia que hay desde Boston hasta Washington. Es un corredor, le llaman el corredor del noreste, que tiene Boston, Nueva York y Washington, ¿verdad? Y el tren no es precisamente de alta velocidad en el sentido actual, un tren que va a unos 150 kilómetros por hora, digamos, es mejor que los que tenemos nosotros, pero no es un tren como los que hay en China. China tiene, y miren bien este número, más de 40.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad. Claro, China es un país un poco más grande que Estados Unidos, pero no es tanto más grande, es un poco más grande que Estados Unidos. Pero es el país que tiene mayor número, mayor extensión de vías férreas de alta velocidad en el mundo. Yo he viajado hace poco, estuve en China hace menos de un mes, ¿verdad? Y me di el gusto de ir desde una ciudad en el sur, se llama Suzhou, que es un centro de alta tecnología. Ahí tienen un acuerdo ellos con los de Singapur y con Taiwán para desarrollar todo el tema de semiconductores y todo eso, y está a 1.150 kilómetros de Pekín, de Beijing, ¿verdad? Bueno, me fui en un tren, me pusieron un tren, en 4 horas estaba en Beijing. 4 horas. O sea, de Buenos Aires a Mendoza en 4 horas. De Buenos Aires a Rosario, 1 hora y cuarto. A Mar del Plata, 1 hora y media. Y nosotros estamos todavía con el trencito aquel, 6 horas y media, Buenos Aires a Mar del Plata. Y los chinos dijeron, le ponemos la inversión, hacemos el tendido de las vías. En su país esto es una jauja. Nosotros hemos hecho esto en la China, que es un país quebrado con montes, el Himalaya, más grande, la montaña más alta del mundo, hasta las otras cadenas montañosas, con grandes dificultades, y construimos. Acá con la llanura argentina, digamos, hacer es un picnic, hacer una vía férrea, y nada, y no lo hacemos porque el otro no decidía, bueno, no sé, la verdad da mucha bronca las oportunidades desperdiciadas, y ahora con este increíble personaje que tenemos en el gobierno, los chinos van a hacer un paréntesis, hasta pensar a ver, bueno, cuándo nos ponemos en serio a gobernar este país que tiene tantas enormes posibilidades que no se puede creer que esté como está, ¿no es cierto? Qué sé yo, o avanzar en la red de metros, en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, mismo Mar del Plata, en Mendoza, en Beijing. Beijing tuvo la primera línea de subterráneos en el año, creo que fue en el año 98. Construyeron la primera. Argentina, que era la gran potencia que dice Milei, construyó la primera en 1910, de 6 kilómetros. Ahora estamos ya, después de un siglo y pico, 70 y pico kilómetros. 70 y pico kilómetros después de un siglo, o sea, una marcha de tortuga, bien lenta. En Beijing, en este momento, hay 25 líneas de metro. Transportan por día 13 millones de personas. 25, y el total, la extensión de esas vías de metro son más de 800 kilómetros. Y lo que hay en Beijing está en Shanghai, está en Suzhou, está en Xi'an, en todas las ciudades que yo visité, todas las ciudades. Prácticamente ha desaparecido el transporte de colectivos de superficie, prácticamente no hay.
la gente se mueve en metro, ¿verdad? Por un tema de contaminación ambiental, automóviles eléctricos, ¿verdad? Todo eso, entonces hoy en día están dando una gran batalla por ese lado. Bueno, y ellos les sobra dinero para hacer grandes inversiones en países como nuestro. Y además nos han dicho, les hacemos la vía férrea esta, empezamos por hacer la conexión Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, y esto se paga con la venta futura de la soja, y no lo aceptan. Entonces, podemos quejarnos, pero creo que no es que el mundo nos trata mal, es que nosotros tenemos realmente una dirigencia muy, pero muy mediocre, y esto en un momento como el actual es un gran peligro. Termino diciendo, estamos aproximándonos, hagan de cuenta que estamos en un avión volando y vemos un gran frente de tormenta. Bueno, para allá vamos, y vamos, sí, claro, y vamos a tener grandes turbulencias sociales sin la menor duda. Digo, la gente del día de mañana, cuando no pueda, gente que ya va a tener que elegir entre pagar, digamos, los jubilados, ¿verdad? Pagar un remedio o comer, qué sé yo, esa gente va a salir a protestar, van a salir todos a protestar. Entonces, vamos hacia ese escenario con Estados Unidos tratando de sostener esto contra viento y marea, ¿verdad? Y nosotros tratando de ver si podemos construir una alternativa superadora de toda esta situación, teniendo que enfrentarnos con un problema que no es menor, que es lo que a mi manera de ver es ya el ocaso de una vieja generación de dirigencia política, ¿verdad? Y hablo fundamentalmente del caso de Cristina, ¿verdad? Porque ya pensando a 4 años más, ella va a tener 75 años largos, tiene un montón de juicios pendientes que van a sacarlos, ni bien ella dé la menor señal de que quiere tomar las riendas de la oposición o quiere encabezar una protesta, va a ser perseguida tenazmente. Tiene la inseguridad personal que no le pudo garantizar el gobierno de Alberto Fernández, ni se lo pudo garantizar la expresión de buena voluntad de toda esa muchachada y toda la militancia que decían si la tocan a Cristina que queramos evaluar. No solo la tocaron, le tiraron 2 balazos que de milagro no salieron, y sin embargo no se armó ningún quilombo. Esta es la verdad, ¿no es cierto? Y hubo ahí una negligencia de parte del gobierno de Alberto Fernández muy fuerte, y de parte del ministro de Seguridad, de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, esa generación como que ya ya fue. Lamentablemente, digo, los años pasan para todos. Y la nueva generación está ahí en gestación, pero hay que ver si tiene, digamos, los recursos, las habilidades como para ponerse a la cabeza, aunque yo siempre digo que en estas situaciones de conmociones sociales aparecen, es el terreno propicio donde aparecen de repente los grandes líderes, ¿no? Los grandes líderes no aparecen en las situaciones de tranquilidad social, sino en lo contrario. Entonces yo tengo una confianza, yo soy un optimista incurable, pero creo que vamos a poder encontrar ahí... Hasta ahora no se vio. Bueno, pero... No, hasta ahora no, pero bueno, pero no... Perdón, pero no, está bien. Con ironía. No, está bien, hasta ahora no se vio, pero digamos, esto no quiere decir que no pueda aparecer. Yo creo que va a aparecer. Va a aparecer. Claro, nosotros tenemos una desventaja en relación a lo que pasó en Brasil. Porque Brasil, cuando viene todo este desmadre de Bolsonaro, por lo menos tenía a Lula. Y a Lula con buenas condiciones de salud y liberado del lawfare. En cambio, Cristina está con varios problemas y aparte de ello con todo el tema, el peso de la persecución judicial. Entonces, esto hace que vayamos a enfrentarnos a ese frente de tormenta muy fuerte y en donde va a haber que actuar con mucha fuerza y mucha radicalidad. Y lo peor que puede ocurrir es que ese enorme movimiento social que yo estoy seguro se va a despertar en las próximas meses, las próximas semanas en la Argentina, que pueda optar por la moderación. Yo creo que si algo podemos aprender
del gobierno de Alberto Fernández fue que la política de la moderación es una política que nos lleva a la derrota. Que realmente lo que tendría que haberse hecho, una política mucho más fuerte, mucho más radical, ¿no es cierto?, de avanzar con fuerza en la dirección de los grandes cambios que el país necesita. Y yo quisiera que ese estilo, ¿verdad?, de pensar en el dialoguismo infinito de mi amigo Horacio, mi amigo este, mi amigo el otro, dejarlo eso absolutamente de lado, porque se probó que no son amigos absolutamente de nadie y que lo que quieren es simplemente apoderarse del país. Así que yo confío en que vamos a salir bien de esta encrucijada. Argentina es una sociedad muy resiliente, sobrevivió a la dictadura genocida, sobrevivió, digamos, a la debacle absoluta, brutal de la convertibilidad, salimos inclusive en ciertos sentidos fortalecidos, y creo que esta va a ser una nueva prueba de fuego, y confío en que también en esta ocasión vamos a salir airosos de este desafío, aunque todos sabemos que no va a ser nada sencillo. Bueno, yo paro acá para tener lugar de escuchar las preguntas, los comentarios de ustedes y tal vez redondear un poco esta presentación. Ya, gracias.